metió a la cárcel, le echó a los alguaciles. Entonces esto lo llegó a oídos de su señor y lo mandó a llamar y le dijo: no me pediste tú tiempo para pagarme la deuda que me debías, y yo no solamente no te di el tiempo, sino aún más te perdoné la deuda. ¿No fue así? Dijo: sí. Entonces, ¿no era lo mejor que tú le perdonaras a aquel que te debía? Porque lo que yo te presté era más de lo que él te debía. Entonces dice: como no fuiste misericordioso, te vas a la cárcel. Y le echó a la cárcel. Es una parábola. Una de las cosas, porque no es el tema ahorita de las parábolas, para saber qué es una parábola, es un ejemplo que se da para que tú entiendas realmente con peras y manzanas lo que te quieren enseñar. Una de las características que tiene una parábola es que no tiene nombres propios. Por ejemplo, el siervo, el alfarero, el señor de la casa, el rey. No hay un nombre propio. Cuando hay un nombre propio, Abraham, Lázaro, Bartimeo, entonces ya no es parábola. Ahí ya es un ejemplo. Entonces, aquí, hermanos, vemos que en esta parábola el Señor nos enseña que Dios tuvo misericordia de nosotros. Lo que conviene es que nosotros tengamos misericordia con los demás. Ya somos bendecidos con su misericordia. Hay que bendecir a los demás con la misericordia también que el Señor nos mostró. Porque si nosotros recibimos la misericordia y no nos ponemos misericordiosos con las demás personas, ya sabemos qué va a pasar. Así lo dijo la parábola. Yo te perdoné. ¿No era justo que tú también perdonaras a aquel sus deudas? Entonces, vamos a meditar en unas cosas esta mañana. Hay una cita en Eclesiastés 11:1. Vamos a buscar Eclesiastés 11:1. Aquí está. Dice la palabra del Señor así: bueno, ya si no lo encontraste, ya. Mejor vamos a escuchar, porque todavía hay personas que lo siguen buscando. Y vamos a leer hoy muchas citas. ¿Están contentos con vamos a ver muchas citas? Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Nuevamente, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Ahorita voy a explicar esta parte, porque también hay otras dos cosas que quiero explicar que me costaron, bueno, no me costaron, tardé muchos años en comprenderlas. Por ejemplo, yo veía y decía: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Nunca le entendía, porque si yo agarro un pan, un bolillo, una concha, cualquier pan, y lo desmenuzo y lo echo a un lago, ¿cuándo lo voy a encontrar? Nunca. Y no se diga si es un río, menos, porque se lo lleva. Entonces no entendí yo esta palabra. ¿Cómo? Echa tu pan sobre las aguas. ¿Y cuándo se va a volver el pan? No. Otra cosa que no entendía, dije que iban a ser tres cosas. Esto lo oí desde muy jovencito y decía: ¿Dios hizo al hombre o el hombre hizo a Dios? Cuando yo leí estas palabras, esa escritura
alguna revista. Dios hizo al hombre o el hombre hizo a Dios. Me llegó muy adentro esas palabras. Eso ayudó mucho a que yo me volviera ateo, porque de allá me sacó el Señor del ateísmo. Y ya después, con el tiempo, comprendí ya más claramente esas cosas. ¿Dios hizo al hombre o el hombre hizo a Dios? ¿Cuál será la respuesta correcta? Bueno, la respuesta correcta depende de quién sirve a quién. Por ejemplo, cuando el hombre necesitó calzar, pues agarró pieles, las cortó, las cosió y se hizo unos zapatos. ¿Quién hizo a quién? ¿El hombre a los zapatos o los zapatos al hombre? El hombre a los zapatos, porque los hizo para que le sirvieran. Cuando el hombre tuvo necesidad de calentarse por el frío, se cosió abrigos, se cosió túnicas, capas. ¿Quién hizo el hombre a las túnicas o las túnicas al hombre? El hombre a las túnicas. Después el hombre empezó a ver unos desafíos, había cosas que para él era imposible lograr. Y entonces agarró su navaja y empezó a tallar la madera, a cortarla, y se empezó a hacer sus dioses. Y si, por ejemplo, necesitaba cosechas, que las cosechas fueran buenas, pues se tallaba un dios que le sirviera para darle buenas cosechas. Y si necesitaba que llegaran clientes a su negocio para prosperar económicamente, pues se hacía un dios para ese fin específico. Ahí está, este es para que me vaya bien en mis ventas. Eso ha sido toda la vida. Luego han visto unos buditas así, y les soban la pancita para que les vaya bien en los negocios. Entonces el hombre se hace sus dioses para esto. Si son viajeros, pues hacen un dios que los cuide en el camino, que los lleve con bien y los trae con bien. Si quieren un esposo, una esposa, pues se hacen un dios para, y no, es al revés, lo ponen de cabeza. Y entonces ya, ¿verdad? Entonces, así ha sido. Y cuando de repente llegan al conocimiento de la palabra de Dios, de las Escrituras, entonces dicen: a ver, yo quisiera que tú me hicieras el favor no, detente un momento. Ningún favor me pidas. Es que yo necesito que tú. No. Dice Dios: yo soy el que necesito que tú. Es que yo quisiera que me sirvieras. No, Señor. Yo soy el que quiero que tú me sirvas a mí. Entonces de repente, o sea que tú me vas a usar a mí. Bendito sea el Señor, fíjate. Instrumentos en sus manos. Pues sí. Entonces ahí está la diferencia. Tú me sirves a mí, yo te hice Dios. Yo te sirvo a ti, tú me hiciste a mí. Amén. Entonces esa es la diferencia. ¿Quién hizo? ¿Dios hizo al hombre o el hombre a Dios? Depende de qué Dios. Si son dioses que te sirven en todos tus caprichos, el hombre los hizo. Si tú eres el que le sirves al rey en todo lo que él diga, él te hizo a ti. Amén. Y entonces dice la Biblia: somos hechura de sus manos, obra de sus manos. ¿Ver? Nosotros estamos tratando con un Dios vivo, con el único Dios vivo, diría yo. Por ejemplo, los que gustamos de ver las noticias, hace unos años un caricaturista francés dibujó una caricatura chusca de Alá, y llegaron los musulmanes a ametrallarlos, y ametrallaron
la editorial y todo, y apenas hace, creo que una semana o eso, alguien quemó el Corán y otra vez se vuelcan a matar franceses. Nosotros no necesitamos defender a nuestro Dios. Él nos defiende a nosotros. Esa es la diferencia de servir a un Dios vivo y servir a una religión. A las religiones todo mundo necesita defenderlas. El mismo ateísmo es una religión y también lo defienden a capa y espada. Entonces nosotros, hermanos, estamos tratando con un Dios que nos pide cuentas, un Dios que nos pide también obediencia. Mira, vamos a ver Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Si no encontraste Eclesiastés, no busques Miqueas, que está más difícil. Está más chiquito. Salmos, qué fácil encontrar Salmos, ¿verdad? Salmos, es muy fácil. Génesis, es qué fácil es encontrarlo. Apocalipsis está más difícil porque si tienes concordancia, pues tienes que pasarle muchas páginas. Fíjate lo que dice Miqueas 6:8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjate nada más, hacer justicia, no tener misericordia, amar misericordia. No es lo mismo tener misericordia que amar misericordia, porque uno puede dar una limosna, pero no amar al necesitado. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y vamos a leer Lucas 6:36. Lucas 6:36. Dice la palabra del Señor así: sed. Al decirte sed, mira que es un mandamiento. No te dice si quieres, si gustas, si te place. Dice sed. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces fíjate, nosotros, hermanos, tenemos una meta de llegar a ser como el Señor. Dice el apóstol: hasta la estatura del varón perfecto. Eso anhelamos. Ser como Cristo. Pero si nos fijamos bien, ni siquiera llegamos a la estatura de los discípulos. Ni eso. Fijémonos bien en nosotros. Dice el apóstol Pablo, cuando menos en 3 veces, que seguir al Señor es una carrera. Cuando menos 3 veces lo menciona. Es una carrera. Y en esta carrera, como en muchas carreras, hay materias. Y para terminar la carrera necesitamos haber cursado las materias y haberlas aprobado.
¿Cuáles son las materias en la carrera del Señor? Paciencia, fe sin la cual nadie podrá ver a Dios. Servicio, ¿cómo estamos sirviendo? Mansedumbre, amor, misericordia. Entonces, tenemos, hermanos, para llegar a Él, cursar esta carrera, como le dijo a Timoteo, aprobados. Preséntate, Dios, como un siervo aprobado, no reprobado, aprobado. Y una de las cosas que yo veía y no sabía por qué pasaba esto, que los discípulos, en números redondos, estuvieron con el Señor 3 años, hablando en números redondos. Y en 3 años salieron a conquistar el mundo. Así. Nosotros somos producto de ellos también. Él predicó acá y el otro predicó allá y el otro más allá y se murieron los apóstoles, pero dejaron discípulos y ellos siguieron y llegamos a nosotros. En 3 años. Y nosotros tenemos un chorro de años. Y no llegamos a la estatura de ninguno de ellos. Pedro pasaba y con su pura sombra iban sanando. Predicaban y se convertían 5,000, sin micrófonos, sin folletos de propaganda. Va a haber campaña. No tenemos la estatura de ninguno de los discípulos y queremos ser como el Señor Jesús. ¿Sí te das cuenta? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos, hermanos? 3 años. Y nosotros un montón de años y lo mismo. Pero, ¿por qué pasaba esto? Mira, el Señor Jesús, por ejemplo, les ponía el ejemplo y luego ellos tenían que ponerlo en práctica. Así es esta carrera, teoría y práctica, teoría y práctica. Por ejemplo, había un endemoniado, llegaba el Señor Jesús, sal fuera, y salían. ¿No era así? Y luego los discípulos estaban con él. ¿Se fijaron? Sí. ¿Sí se fijaron? Sí. ¿Qué hice? Pues le dijiste fuera y se salió. Ok. Vayan y hagan lo mismo. Lo mismo. Van y le dicen que van de mi parte. Que van de mi parte. Y entonces llegaban ellos, venía el demoniado, en el nombre de él, en el nombre de Jesús, sal fuera, y salían. ¿Sí? Así era. Y así sigue siendo, porque siguen saliendo en el nombre de Jesús. Porque el Señor nos selló desde el día que creímos con su Espíritu Santo. Un sello espiritual no se ve, pero ahí lo tenemos. El Señor lo ve. La gente no lo ve. Los demonios lo ven. Las personas no lo ven. Dice la Biblia que había unos que se fijaron cómo le hacía Pablo. Dice, ¿te fijas cómo le hizo Pablo? Sí. En el nombre de Jesús de Nazaret, vengo él me mandó, sal fuera. Salían. Entonces llegaron ellos, en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, sal fuera. Y dice que lo vieron y dice, bueno, yo sé quién es Jesús, conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y no salieron. Los patearon a los exorcistas estos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y es precisamente lo que no estamos haciendo. ¿Sí se dan cuenta?
3 años y conquistaron el mundo. 5, 10, 15 años y aquí estamos. No hemos conquistado ni la colonia. Algo está pasando. Fíjate, te voy a decir una cosa. Yo esto lo digo no porque me lo dijeron, porque me consta, porque lo vi. Hay pastores que ven un endemoniado y así como te lo digo, no lo estoy inventando. Llévalos al centro de fe. Ahí lo sacan. Lo he oído de sus labios. No que alguien me lo haya contado, de sus labios, de esos pastores. Llévalos al centro de fe, porque ahí sí los sacan. Y los traen, y Dios los libera, y se regresan allá. Y se regresan. No creas que se quedan. Fíjate cómo somos los seres humanos, ¿verdad? Yo me quedaba. Pero ya vine, ya estoy libre. Y entonces llegan otros 7 peores y bueno, ¿para qué les cuento? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Fíjate que el Señor Jesús decía que los fariseos eran muy teóricos, pero nada prácticos. Mucha Biblia, mucha teoría, pero nada de práctica. Mira, vamos a ver San Mateo 23. Mateo 23. Dice la palabra del Señor así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, en la cátedra, fíjate, ellos daban cátedra, no nada más leían la Biblia así y vámonos. Te decían bueno, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan, dice el Señor Jesús, todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Tienen la teoría, pero no la práctica. Saben mucho, pero nada hacen. Viéndolo desde otro punto de vista, a veces que te digan que sabes mucha Biblia llega a ser un insulto. Oye, sabes mucha Biblia, ¿no? No haces nada, pero ¿cómo sabes? Eres muy, muy, muy fariseo. Entonces, hermanos, el examen que es de esta carrera es teórico práctico. La teoría ya la tenemos. Nos falta la práctica. Él les decía: ya se fijaron cómo lo hago, vayan, no se les ocurra llevarse 2 cambios de ropa, no se les ocurra llevarse 2 pares de zapatos, no se les ocurra llevarse su dinero. Van a practicar la fe. Y entonces, si se encuentran un muerto, le dicen: vengo de parte de él, en el nombre de Jesús, levántate. Se levantaba. ¿Quién lo levantaba? El Señor. Los paralíticos andaban. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración y le dijeron a un paralítico: no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy, el nombre. Eso tenemos. Autoridad para usar su nombre. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levanta. Y luego les decían: pero no nos miren a nosotros, porque no fue con nuestro poder. Fue con el poder del que ustedes crucificaron, pero que Dios lo resucitó al tercer día. En ese nombre
es en el nombre que venimos, y le dijimos que se levante y se le afirmaron los pies. Y ahora mira, ahí anda brincando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner las cosas que hemos aprendido en práctica, porque no hemos llegado a la altura de ningún discípulo, y nuestra meta es el Señor Jesús, ser como Él. ¿Ok? Entonces, aquí a la iglesia estamos llegando domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año, y nos estamos llenando y llenando de pura teoría. Pura teoría, pura teoría. Ya tenemos suficiente teoría. Yo creo que ya tenemos suficiente teoría. Estamos disectando ya tanto la Biblia que terminamos matando la palabra, diciendo cosas que la Biblia no dice que dice. En la secundaria, no sé si a alguno de ustedes les tocó disectar las ranas y les cortaban con tijera las patas y las abrían y mira su estómago. Se morían las ranas en la disectación. Ya vimos lo que tienen las entrañas, la rana ya está muerta, pero ya vimos lo que tenía. Y así estamos con la Biblia. Vamos a ver, vamos a estudiar. Dice, entonces habló Jesús a la gente, vamos a estudiar la palabra entonces. Y se avientan una predicación con la palabra entonces. Ya matamos la palabra. Tan facilita que es la palabra. Ve y haz lo mismo. Así dice. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz. Hacer. Acción. Ya vamos a empezar a levantarnos, hermanos. Ya tenemos un chorrísimo de teoría. En teoría sacamos 10. En la práctica, a lo mejor 0. Tenemos entonces que tomar otro enfoque de ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué? A veces venimos porque nos sentimos mal. Y para eso vengo, para que me llegue una predicación y me haga llorar y salga renovado. Pero sí no nos mandó para eso. Id y predicad este evangelio a todo el mundo. Sanad enfermos, limpiar leprosos. ¿Sí? Para eso nos llamó. ¿O no nos llamó para eso? Para eso nos llamó. Entonces, vamos a ver Gálatas 6:10, porque el buen juez por su casa empieza. Gálatas 6:10. Dice la palabra, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quiénes? Y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, el Señor nos mandó ser bien a todos, pero más a la familia de la fe. ¿Quiénes somos la familia de fe? Nosotros. Una de las cosas que tenía la iglesia del primer siglo, dice la Biblia en el libro de los Hechos, es que tenían las cosas en común. Miren, el otro día, una hermanita, pues no tenía para sus estudios, para sus medicinas, y en uno de los chats, porque en la iglesia hay muchos chats, se pidió el apoyo. Pero de todos los líderes y anfitriones y eso, solamente 2 personas
ayudaron. 2. En la práctica podemos dar un estudio de la misericordia. En la teoría podemos dar un estudio de la misericordia. En la práctica, reprobados. Ya me dijeron que tú fuiste una de ellas. Entonces, se puede decir, hermano, yo no lo sabía, yo estoy en otro chat, estoy en otro grupo, en otra zona. Sí, se entiende. Pero si yo estuviera en ese lugar de otro grupo y otra zona, podría decir, mire hermano, yo no me enteré, pero voy con el hermano, nuestro pastor Patricio, nuestra pastora, la hermana Sol, o con nuestra hermana la secretaria. ¿Sabe qué? Anóteme por si hay alguna otra necesidad, porque sí la hay y sí las va a seguir habiendo. Mire, no tengo 500, no tengo 300, no tengo 200, no tengo 100, pero tengo 20 pesos. Anóteme con 20. Y el otro 20, y 20, y de 10 son 200. Y de 10 ya son 2,000. ¿Se acuerdan el otro día que vino a predicar un pastor que decía que no tenía ni para la renta? Y mayormente con los de la familia de la fe. Tenían todas las cosas en común. Ya no estamos vendiendo nuestras casas, nuestros carros. Ya ni siquiera estamos dando 20 pesos para las necesidades de la grey. Decía el apóstol Pablo, los domingos aparten algo para los santos. Así dice la Biblia. Para que cuando yo venga ya no tenga que recolectar ofrendas, sino que ya está esto para los santos. ¿Sí me explico, hermanos? Yo no me enteré, pero anóteme para las futuras necesidades de los hermanos, de los santos. Hermanos, veían en Jesús la misericordia que tenía el Señor. En su momento, cuando estaba aquí en su ministerio terrenal. Porque Jesús, aunque es Dios, todas las señales y milagros que hizo, las hizo como hombre, dependiendo del Padre. 100% Dios, pero 100% hombre. Y él decía, Padre, yo te pido, y ejemplo para nosotros. Así que nosotros necesitamos, Padre, yo te pido. Así lo aprendimos de él. Vosotros pues oraréis así, dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se movía en la misericordia como hombre. Él podía hacer que lloviera maná. ¿O no podía hacer? Lo hizo en el pasado. Podía volver a hacer. Hay todas esas personas que llueva maná, lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Dice, a ver, ustedes acomódenlos de 50 en 50 y a ver qué hay. No, pues aquí hay unos panes y unos peces. A ver, Señor, multiplícalos y a darles de comer. Porque dice, ya es tarde y no han comido y no los podemos mandar a su casa sin comer. Ha habido hermanos en la iglesia que se van o están aquí sin comer. Y no hablo de ayunos, porque no es lo mismo no tener para comer que estar en ayuno, es distinto. Porque el ayuno lo rompes cuando quieres. Hay gente que ayuna para adelgazar, ayuno intermitente. No es lo mismo un ayuno que no tener de comer. Y ellos, los discípulos y el Señor, o ya habían comido o estaban en ayuno, pero ellos no. Vamos a darles de comer a ellos. La misericordia. Bartimeo el ciego, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Misericordia. Que vea. Y no veía. Le devuelve la vista. Misericordia. Había una mujer cananea
No estaba ella para recibir las bendiciones de Dios, porque el Señor había sido enviado al pueblo de Israel. Pero le dijo: mira, grande es tu fe, se ha hecho como tú quieres, y sanó su hija. Misericordia, misericordia para con todos. Y si el Señor nos dio misericordia, tenemos que ser misericordiosos con los demás, hermanos. Echa tu pan sobre las aguas. Dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Corintios: si yo repartiese todos mis bienes y no tengo amor, de nada sirve. Si diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Fíjate cómo aquí, hermano, el apóstol Pablo le da la importancia al amor antes que a la misericordia. El amor. Si yo doy todos mis bienes, imagínate a una persona, dice: mira, tengo estos terrenos, tengo estas casas, tengo estos carros, ¿cuánto valen? Valen tanto, te los vendo y todos se los doy a los pobres. Sin amor no sirvió, delante de Dios no. Y hay otra parte donde, ya no vamos a leer las citas, pero dice el Señor Jesús: miren a los fariseos, hacen las obras para ser vistos de las gentes. Les digo que ya tienen su pago. ¿Cuál es su pago? Que la gente diga: ay, mira, ¿te fijaste qué misericordioso es este fariseo? Sí, ¿viste la monedota que le dio? Sí, mis respetos para este fariseo. Ya tiene su pago. ¿Cuál fue su pago? El reconocimiento y el aplauso de la gente. Pero llega delante de Dios, no diste nada. Pero fuera una moneda de oro, no diste nada. No hubo amor. Lo que te debe motivar y me debe motivar es el amor a nuestro prójimo. Entonces, si nosotros ayudamos, si no es con amor, no sirve. Echa tu pan sobre las aguas. Estás echando algo tuyo que nunca vas a recuperar. Nunca lo vas a recuperar. Y si no, haz la prueba. Si vives cerca de un río, si vives cerca de un lago, y si no vives ni cerca de un río ni de un lago, échalo al canal que está ahí saliendo y vas a ver si lo recuperas. Nunca lo vas a recuperar ese pan. Jamás en tu vida lo vas a recuperar. Y entonces, un día que estés delante del Señor, que ni siquiera lo estabas pensando, Mateo 25:31, el día menos pensado, Mateo 25, dice la palabra del Señor así: en el versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Fíjate qué bendición suprema, porque nosotros decimos: nos vemos, bendiciones. ¿Cómo estás? Bendiciones. Bendiciones del Padre. No hay mayor bendición, que el Padre te diga: bendito. Ay, eso ya es otra cosa. Eso ya es bendiciones, es muy distinto, Dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, después de mucho tiempo, vas a ver el pan que aventaste. Aquí no lo vas a ver nunca, jamás. Si lo diste con amor, jamás vas a ver ese pan aquí. Pero un día cuando estés delante del Señor, ¡oh!, ahí está el pan que di, ahí está el pan que aventé, porque yo lo aventé con la intención de no recuperarlo. ¿Sabes que he oído mucho durante muchos años eso de que no, tú dale, porque eso después se te regresa? Bueno, ok. Cuando se te regresa, ni te debes ni le debes. Si tú le dices y se te regresa, nadie te debe. Pero si tú le diste y no se te regresa, Él te lo regresa. Y ahí es toda la diferencia del mundo. Con amor, no para ser visto de la gente, no por cumplir. Ay, es que tengo que cumplir. Con amor. ¿Cuánta gente hay allá afuera que viene de otros países, porque en esos países no hay ni comida ni medicinas, o porque los están matando las bandas del crimen organizado, y se tienen que venir aquí a México y no les damos? Que trabajen. Imagínate que trabajen. ¿Cómo crees que ve el Señor Jesús eso? Que trabajen, ¿verdad, Señor? No, hasta vergüenza me da. Me escondía. No, por amor. Él se portó misericordioso con nosotros. Dice la parábola: ¿no es justo que tú hagas lo mismo? La mayoría de nosotros comimos hoy, desayunamos hoy. ¿No es justo que hagamos lo mismo? ¿O no es justo? Es justo. Entonces, ya para terminar, dice la Biblia: el Señor escogió a los pobres de este mundo. Vamos a ver los lados positivos de las personas que no vemos tan positivamente. Y miren la Biblia. Cuando nosotros oímos de Marta y María, Marta, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Marta, no, pues que está muy afanosa, y que mira, Señor, está muy afanosa, y yo escogí la mejor parte. Eso es lo primero que se viene. Bueno, cuando menos a mí, no sé a cuántos de ustedes. Cuando oímos de Pedro, a ver, Pedro, no, pues es que se hundió por falta de fe, y lo negó 3 veces. Lo primero que se viene aquí a la cabeza. Y el mayordomo el siervo injusto, no, pues es que tuvo misericordia y él no lo tuvo con su consiervo. Lo primero que se viene son como que las cosas negativas. Pero por ejemplo, si regresamos a Marta, cuando murió su hermano Lázaro, y Lázaro era tan hermano de Marta como de María, llega el Señor Jesús después ya que había muerto, y María ahí se quedó. Pero Marta salió a recibir al Señor. Con todo y su duelo, Señor lo salió a recibir, a atender. Si hubiera estado aquí no se hubiera muerto. Y María no recibió al Señor. Ya llegó el Señor. Bueno, déjame a mí aquí seguir en mi luto. ¿A qué eso no lo habías visto?
Pedro lo negó 3 veces, pero fue el único que trató de defender al Señor Jesús y sacó su espada. Y fue el que andaba, cuando se llevaron al Señor Jesús, fue el que lo seguía a ver qué tal vez podía hacer algo, y los demás dispersos. Eso no lo vemos. Del siervo este injusto, pues tenía necesidad y pidió prestado porque tenía necesidad. Y llega otro y dice: oye, préstame. No le dijo: ¿de dónde? ¿Es que no ves que yo mismo estoy pidiendo prestado? No, también agarró y le dio. ¿Con qué ojos estamos viendo las cosas? ¿Con qué ojos estamos viendo las cosas? Recordemos la parábola no. Recordemos la parábola no, bueno, ¿quién dijo el buen samaritano? No es parábola, porque ahí, perdón, la de Lázaro no es parábola. Del buen samaritano, ahí todos nos vamos cuando leemos del buen samaritano, que Jesús era el buen samaritano y que nosotros éramos los heridos en el camino, que el diablo nos hirió, y que como iba de Jerusalén a Jericó, Jerusalén es la iglesia, Jericó es el mundo, y entonces somos los que dejamos la iglesia, nos fuimos al mundo, y entonces el diablo viene y nos golpea y estamos heridos, y entonces el buen samaritano nos recoge, y Jesús no era samaritano. Ahí lo que quiere decir es que, ¿viste cómo le hizo el buen samaritano? Porque así termina diciéndole esa parte. Sí, vi. ¿Quién fue el buen samaritano de los 3? El que pasó y se volteó para otro lado, el que lo vio y no lo ayudó, o aquel que se bajó del caballo y lo levantó y lo subió. No, pues el que usó misericordia. Ese sí. Pues haz tú lo mismo, le dijo. Esa es la enseñanza. Que vayas y hagas lo mismo, no que Jesús te levantó cuando estabas herido. Esa no es la enseñanza del buen samaritano. Termina el Señor diciendo: ¿quién fue? El tercero que usó misericordia. Entonces ve y haz tú lo mismo. Jesús lo dijo. Ve y haz lo mismo. Esa es la enseñanza del buen samaritano. ¿Ok? Aunque nosotros estamos acostumbrados a oírlo de otra manera, pero así es. Entonces, en la parábola esta que vimos del consiervo, del hijo pródigo es despilfarrador. Por eso es el hijo pródigo, porque agarró toda la herencia de su padre y se la gastó con sus amigos. Entonces, cuando ya no tenía nada, todo se apachurró y estaba ahí comiendo la comida que nadie le daba, que eran para los puercos. Y se sentó y se puso a meditar. Ve este lado de la parábola. No veas lo malo de que se puso muy orgulloso y le dijo a su papá: dame la parte de la herencia que me corresponde, herencia que yo no trabajé, herencia que yo no gané, pero soy tu hijo y me toca. No veas nada más eso, sino ve que dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay que están comiendo bien? Y yo aquí comiéndome la comida de los cerdos. ¿Qué haré? ¿Me sigo aquí? Si me sigo aquí, me voy a morir comiendo la comida de los cerdos. Ya sé qué haré. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Me levantaré e iré. Fíjate en esa parte de la parábola. Hay otra parte en la Biblia que habla de Nehemías, que era copero del rey, y le dijeron, porque preguntó: ¿cómo están los que se quedaron allá en
en Jerusalén, dice, no, están muy mal todos. La ciudad está destruida, los muros, las puertas están todas tiradas, todo está. Y entonces el rey lo vio, le dice, ¿qué tienes? Pues dice, pues es que yo soy judío y mira cómo está la casa, el templo de mi Dios y todo eso, los muros de mi ciudad. ¿Me das permiso de ir a repararlos? Sí, sí te doy permiso. Entonces él cuando le dijeron que todo estaba feo y todo estaba, se sentó, dice, me senté. Lloró, ayunó, pero se sentó y empezó a considerar, empezó a pensar, para eso se sentó. Igual que el hijo despilfarrador, el hijo pródigo. ¿Y sabes qué dijo? Se puso de pie y se fue a construir los muros de Jerusalén. Hoy estamos aquí todos sentados. ¿Qué vamos a hacer? Podemos seguirnos sentados dentro de 8 días, dentro de 15. Venir a seguirnos llenando de teoría. Podemos hacerlo. ¿Quién nos lo impide? O podemos levantarnos y empezar a ir. O podemos levantarnos y empezar a ir. Eso depende de cada uno de nosotros. Eso depende, eso no es así en grupo. Si te levantas, me levanto. Si vas, voy. Eso es individual. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos seguimos sentados o nos levantamos y vamos? Eso es lo que vamos a meditar hoy. Vamos a orar. Padre bendito, en esta tarde te damos muchas gracias porque por todos lados estamos oyendo y viendo que tú ya vienes.